Por eso es clave, si gestionamos en base a metas y objetivos, medir. Y a mí me van a escuchar 1000 veces decir que no se puede mejorar lo que no se mide. Y esto es clave. Una cosa es la medición objetiva y otra cosa es la percepción. Esto me pasa muchísimo con mis clientes, ¿no? Que si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es tu tasa de conversión, ¿no? De pacientes de primera vez que ves, ¿cuántos hacen tratamiento? La mayoría me dice, no, es altísima. Yo una vez que tengo al paciente enfrente, algo le vendo. Le digo, bueno, más o menos cuánto estimás, me dicen, y no sé, 80%. Y cuando la medimos, es del 60 y pico, ¿no? Entonces hay siempre un gap importante entre la percepción y los números. Por eso les pido que al que no tenga medido, ahora igual vamos a ver qué métricas tenemos que analizar y a cuáles tenemos que estar atentos y cómo las podemos mejorar. Pero fundamental tener una medición objetiva, números que nos digan, porque la percepción muchas veces nos engaña. ¿Por qué? Porque nos acordamos justamente de esos pacientes a los que les realizamos tratamiento, lo mismo que la retención de los pacientes, ¿no? Nos acordamos de esos que vienen todo el tiempo, el que vino una vez, ni nos acordamos. ¿Cuál es la diferencia entre una meta y un objetivo? Porque estamos hablando de gestión en base a metas y objetivos, que el objetivo es la suma de las metas. Entonces, la idea no es tener un objetivo mensual nada más y medirlo solamente a fin de mes, porque si cuando llego a fin de mes lo mido y no llegué, ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces la idea es tener metas intermedias, por ejemplo metas semanales, para ver cómo vengo con respecto a ese objetivo, para ver si voy a llegar o no. Entonces si veo que ya en la semana 1 vengo abajo, en la semana 2 vengo abajo, yo ya sé que algo tengo que ajustar porque si no, no voy a llegar. ¿Cómo se fijan los objetivos, ¿no? Que esta es otra de las grandes dudas. ¿Cómo hago para fijar un objetivo? Los objetivos tienen que ser lo que se llama SMART. SMART quiere decir específicos, medibles, alcanzables pero desafiantes, realistas y tienen que poder cumplirse en un plazo de tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes le definen objetivos para sus equipos tienen que ser transparente el objetivo, tienen que ver cómo vienen con respecto a ese objetivo, si se están acercando o no, cuánto les falta. Tiene que ser un objetivo que nos desafíe, pero que tengan posibilidades de cumplirlo, y tiene que tener como ese plazo para cumplirlo. ¿Cómo hago para fijar ese objetivo? Bueno, hay un montón de cosas, de variables que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de fijar objetivos. Todo va a depender de las variables que ustedes tengan hoy disponibles para medir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me encuentro con muchos consultorios que no saben ni cuánto facturan hoy, ni lo que facturaron en todo este tiempo, entonces no podemos fijar hoy un objetivo, porque si no sé la base de la cual parto, es imposible. Entonces en esos casos yo siempre digo, bueno, medí durante 1 o 2 meses, por lo menos 3 meses para mí es lo ideal. Medí 3 meses, así ves cuánto facturás por tratamiento, etcétera. Y en base a eso después sí fija el objetivo. Entonces, lo primero es eso, poder tener un histórico de referencia para fijar ese objetivo, ¿no? Si yo tengo el histórico, ya después con la estacionalidad, si yo conozco la estacionalidad de mi práctica, ya puedo ir ajustando. Es decir, bueno, no sé, yo supongo que tengo enero, febrero y marzo. Bueno, son meses como más de temporada baja, ¿no? Porque hay mucha gente de vacaciones, etcétera. Yo sé que a eso ya de por sí voy a tener que aumentarlos un poco porque ya aumenta naturalmente la actividad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Después tenemos que ver, si ustedes tienen ya medida la facturación de periodos anteriores, cuál es la tendencia. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cuál es el crecimiento natural que ya está teniendo el negocio, ¿no? Entonces si yo comparo, si yo tengo la historia de facturación, puedo comparar cuánto se facturó en julio del año pasado contra entonces yo ya veo cuál es ese porcentaje de aumento. Lo mismo para junio, lo mismo para mayo, entonces yo ya tengo la tendencia de crecimiento de los últimos 3 meses. Entonces yo, si aplico a la facturación de agosto del año pasado ese índice, yo ya ya puedo definir más o menos la base que tendría que tener de facturación este año, y el objetivo, obviamente, yo lo subo un poquito más, porque eso es lo que se da de manera natural, sin que nadie haga ningún esfuerzo adicional. Entonces, si yo quiero poner un objetivo para que el equipo dé un paso más, a eso lo aumento un poquito más. Tengo que tener en cuenta el contexto. Obviamente, si hay alguna situación contextual muy diferente a la de otros periodos, tengo que tener en cuenta cuáles son mis expectativas, ¿no? Qué es lo que yo quiero lograr. Tengo que tener en cuenta si hay algo diferente en mi práctica. Por ejemplo, si yo mido la facturación de julio del año pasado contra la de pero yo este año tengo
una médica más que me está ayudando y bueno, eso ya impacta en la facturación, entonces lo tengo que tener en cuenta a la hora de fijar el objetivo. Y también tengo que tener en cuenta cuál es mi plan, ¿sí? Qué es lo que yo quiero lograr. Así que con todo esto, o con lo que ustedes tengan de todo esto, pueden fijar el objetivo. Y si no tienen nada, ya les digo, midan durante 3 meses la facturación como para ver eso, cuál es más o menos el nivel de facturación que tienen, a eso aumenten un poquito, pero siempre este aumenten un poquito tiene que ir acompañado de darle herramientas al equipo, ¿no? Porque si nosotros solamente subimos subimos el objetivo, ponemos un objetivo de facturación que es un poco más ambicioso que lo que venimos facturando y no le damos al equipo herramientas me refiero a algún tipo de capacitación, estos protocolos de atención, alguna herramienta le tienen que dar para que pueda realmente superarse. Y ahora sí ya vamos a entrar a ver cuáles son las métricas más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta en sus consultorios. Una métrica muy importante es la cantidad de pacientes nuevos que ustedes tienen cada mes. ¿Por qué? Porque un negocio crece efectivamente cuando podemos atraer nuevos pacientes, y ahora vamos a ver las siguientes métricas, cuando podemos también retenerlos. Porque si no, si entran algunos pacientes pero salen otros, al final el negocio se mantiene. Entonces tenemos que ver eso, medir la cantidad de pacientes nuevos y después la tasa de retención que tenemos. Pacientes nuevos, ¿cómo podemos hacer para mejorar esta métrica? Podemos incentivar los referidos, ¿no? Si bien hoy existen campañas, pauta, publicitaria, etc., los referidos son una fuente muy importante de pacientes, entonces no tenemos que descuidarla y tenemos que buscar incentivarla. ¿Cómo podemos incentivar los referidos? Yo puedo identificar cuando viene un paciente nuevo, quién fue el paciente que lo derivó, registrar eso y llamar a ese paciente que lo derivó y hacerle algún tipo de atención. Por ahí ofrecerle algún tratamiento que no requiera ni de mucho tiempo ni de insumos demasiado costosos, no sé, una higiene facial express, algo fácil, que no demande ni mucho tiempo ni un insumo muy caro. Y con eso la persona ya automáticamente percibe, uy, qué bueno, recomiendo a alguien y me regalan algo. Y además es una forma de traer un paciente que quizás hace un tiempo que no venía al consultorio o de fidelizarlo aún más. Así que es una forma de incentivar los referidos. Usar herramientas de neuroventas, todo lo que vimos en la clase pasada. Con eso, si nosotros ajustamos bien los speech que tenemos para responder a las consultas que llegan por las redes sociales, vamos a atraer una cantidad mucho mayor de pacientes. Campañas de marketing digital. Y acá, ojo, porque siempre yo veo que la mayoría de los médicos se enfocan en esto, en el marketing digital, en las campañas, pero si ustedes no tienen bien aceitados todo lo que pasa una vez que alguien se contacta con ustedes, no está optimizada la inversión. Entonces, si van a invertir en pauta, primero optimicen sus procesos internos, ¿sí? Sepan exactamente qué es lo que pueden decirle al paciente que pregunta infoprecio para aumentar la tasa de conversión de ese paciente, cómo pueden hacer para que una vez que ese paciente llegue al consultorio como paciente de primera vez, que inicie tratamiento, cómo pueden hacer para retener ese paciente en el tiempo, porque si no, no sirve. Es esto que les digo, entra un paciente pero después se hace un tratamiento y se va y no vuelve más. Es mucho más económico, más rápido, más efectivo trabajar sobre la base de pacientes que ustedes ya tienen que salir a buscar pacientes nuevos. Después, ¿qué más podemos hacer? Alguna alianza estratégica con algún otro profesional, por ejemplo, que les derive pacientes. Y acá no tengan miedo en sentarse a hacer acuerdos concretos. Yo veo que hay muchos médicos que dicen, ay, me deriva, entonces bueno, cada tanto, o me deriva y le agradezco y nada más, o bueno, cada tanto le doy algo de plata, ¿viste? Por esos pacientes que me derivó. Acá no tengan miedo de sentarse y decir, che, mira, ¿te interesa que hagamos una alianza? Que por los pacientes que vos me derivás yo te doy tanto por ciento o tanto por paciente. Fíjense y acuérdenlo, es algo que es win-win, o sea, a las dos partes les va a convenir y les va a traer buenos resultados. Y después, otra cosa que pueden hacer para aumentar la cantidad de pacientes nuevos es trabajar sobre las reseñas en Google. Si ustedes no incentivan las reseñas en Google, las únicas que van a tener son las de los pacientes insatisfechos, ¿no? Porque el único que se molesta en hacer una reseña es el que tuvo una mala experiencia y van a estar mal puntuados. Las reseñas en Google están tomando cada vez más importancia. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, hay una página que se llama Real Self también, que los pacientes no van a un médico, no hacen un tratamiento ni con un equipo ni con un producto, sino chequean antes ahí cómo fue la experiencia de otros pacientes, ¿no? Y acá está sucediendo cada vez más, los pacientes tienen en cuenta las reseñas de Google.
Así que ocúpense de a cada paciente que ustedes ven que tuvo una buena experiencia, que está satisfecho, de pedirle si no puede dejar una reseña. Y ahí la idea es que ustedes se lo digan de esta manera, ¿no? Diciendo, por ejemplo, la verdad que nos encantaría que más pacientes puedan disfrutar de los resultados que estás teniendo vos, entonces hay muchos que no se animan, estaría buenísimo que nos puedas dejar una reseña, así hay más pacientes que pueden sentirse también como te sentís vos ahora. Bien, siguiente métrica, conversión de leads. ¿Qué es esto? De los pacientes que preguntan en las redes infoprecio o que hacen alguna consulta en las redes, ¿cuántos ustedes pueden agendar? Y acá, esta de general es una pregunta que les molesta muchísimo a los médicos. El infoprecio se vuelven locos, y creo que ya lo hablamos un poquito la clase pasada. Acá tenemos que saber qué son las reglas de juego. Si nosotros estamos presentes en redes y hacemos pauta, va a suceder que vamos a tener un montón de preguntas de infoprecio. Entonces hay muchos médicos que me dicen, no, yo ni la contesto. Si no la contestás, no hagas pauta, porque la pauta te va a generar eso sí o sí. Y parte de esas consultas de infoprecio se convierten. Lo que sí tenemos que saber es la tasa natural de conversión de leads, para saber si estamos haciendo un buen trabajo o no. Por ejemplo, la tasa de conversión de un lead frío de estos pacientes, potenciales pacientes que vienen de pauta, que no nos conocen, nadie nos recomendó, sino que nos vieron en Instagram, es del 3 al 10%. Y esto es súper importante que lo sepamos. Tenemos que saber que si hacemos pauta, de cada 100 mensajes que respondamos, solo 3 nos van a agendar. Y es importante esto porque si no, el mensaje número 50 que contestamos y que no agendamos, nos frustramos, decimos no funciona, la agencia está laburando mal, o me molestan los infoprecios, entonces ni los contesto, ¿no? Entonces tenemos que saber que una tasa de redes va del 3, de leads fríos va del 3 al 10%. Entonces también es súper importante que lo midan, porque si es menor al 3%, ahí sí, la agencia no está haciendo un buen laburo o la persona que está gestionando los leads tampoco lo está haciendo bien. Tenemos que identificar esto. Primero, cuál es la tasa de conversión para ver si estamos dentro de los parámetros o no. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la conversión de leads? Utilizando estos protocolos de atención, ¿no? Que las personas sepan exactamente qué es lo que tienen que contestar cuando hay una pregunta de infoprecio. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho, ¿no? Tenemos que enfocarnos en ¿qué? En el diferencial de ustedes, ¿sí? En comunicar por qué esa persona tendría que hacerse el tratamiento con ustedes y no en otro lugar, porque el infoprecio lo está mandando a por lo menos 3-4 lugares. Y en generar un vínculo con ese paciente, no responderle un copy-paste. Cuando yo hablo de los protocolos de atención, esto también es importante. Cuando yo hablo de los protocolos de atención, esos protocolos tienen que ser como una guía, obviamente, pero tampoco tiene que ser el copy-paste para todo el mundo, ¿no? Tiene que haber, para generar un vínculo con el paciente, tiene que haber un ida y vuelta. Entonces, después siguiente métrica, conversión de pacientes. Una vez que el paciente llegó al consultorio, ¿sí? Tenemos que ver qué vamos a hacer para que al momento de pasarle un presupuesto lo acepte. Acá, para que ustedes tengan una idea, una tasa promedio de conversión es del 50%. O sea, de los pacientes nuevos que van al consultorio, una tasa promedio del 50%, la mitad se termina haciendo tratamiento, la otra mitad no. Entonces, ustedes midan su tasa para ver si están por debajo del promedio, por arriba del promedio. Si tienen una tasa de conversión del 90%, ya les digo que están vendiendo muy barato, ¿sí? Para mí una tasa óptima de conversión es del 70%. Si es mayor, pueden subir los precios. Y si es menor, tienen ahí mucho por trabajar. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la conversión de pacientes? Aplicar neuroventas, ¿no? Todas estas herramientas que vimos en la clase pasada a la hora de la consulta y de entregar el presupuesto. Entrenar a su equipo en lo que es neuroventas y negociación y hacer un seguimiento de los pacientes, ¿no? Post presupuesto, si ustedes no pudieron cerrar en un momento, es importante que hagan un seguimiento de los presupuestos pendientes, por eso tienen que tener registro de los presupuestos que entregaron para poder hacer ese seguimiento. Ese seguimiento tiene que ser algo muy sutil, no es, uy, vas a agendar tú, no vas a hacer el tratamiento o no, sino, a ver, contame, pudiste analizar el presupuesto, tenés alguna duda, necesitas alguna información adicional. Luego, otra métrica fundamental que tenemos que medir es la retención de los pacientes. Por esto que les decía, si no entran pacientes, se hacen un tratamiento y no vuelven nunca más, eso no sirve. El verdadero crecimiento se da cuando, además de atraer nuevos pacientes, podemos retener a nuestros pacientes actuales.
Una tasa promedio de retención es del 33%. ¿Cómo se saca, cómo se calcula la tasa de retención? La cantidad de pacientes que hicieron 2 o más tratamientos en el año dividido la cantidad de pacientes que vieron en el año. Como ven, es súper baja el promedio en general, entonces ahí hay mucho margen para mejorar. Fíjense que el 70% de sus pacientes van una sola vez en el año. Yo te voy a decir, no, en mi caso es mucho más. Yo les aseguro que es así. Lo que pasa es que uno se acuerda de los pacientes que van regularmente. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la retención? A través del mailing, a través de el WhatsApp. El mailing es una herramienta que sirve un montón para mantenerse presente en la mente de los pacientes. Mándenlo por lo menos un mailing por mes, porque la gente, por más que vea su nombre en el remitente y no lo abra, ya tuvieron como un punto de contacto con esa persona. O aunque abran el mailing y en ese momento no compren, por ejemplo, el tratamiento que ustedes mandaron una promoción, no importa, por ahí vieron su nombre y dijeron, uy, voy a llamar y voy a pedir un turno para otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, ustedes quizás no pueden medir bien el efecto o el resultado que tiene el mailing. Después, redes sociales es una forma de mantenernos en contacto con los pacientes. Saludos para fechas especiales, para el Día de la Madre, para ese tipo de cosas. Encuesta de satisfacción, ahí también podemos detectar cosas que quizás nos estamos perdiendo. Programas de fidelización de pacientes, ¿no? que puedan sumar puntos y realizar tratamientos sin cargo o con descuentos. Siguiente métrica, venta cruzada. ¿Qué es la venta cruzada? Los pacientes que realizan 2 o más tipos de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de Xeomin, si el paciente se aplica Xeomin 2 veces en el año, ese no entraría dentro de lo que es venta cruzada porque es el mismo tratamiento. Ahora si aplica Xeomin y Belotero, ahí sí estamos teniendo venta cruzada porque está realizando 2 o más tipos de tratamiento. Acá lo mismo, ¿cómo se calcula? La cantidad de pacientes que realizaron 2 o más tipos de tratamiento dividido la cantidad de pacientes que vimos en el año. En promedio también, la tasa de venta cruzada suele ser del 33%. Así que el 70% de sus pacientes están haciendo un solo tipo de tratamiento. Entonces acá tenemos una oportunidad enorme de ofrecerle tratamientos que complementen y que potencien los resultados de ese tratamiento que ustedes están ofreciendo. ¿Cómo podemos? Fíjense que Amazon, esto les habrá pasado, ¿no? Que compras una cosa y Mercado Libre también lo hace. Si vos compras una cosa, te dice cuáles son esas cosas que otros compradores compraron en conjunto, ¿sí? O que vieron también estas otras cosas. Y con esta estrategia, Amazon aumentó un 30% sus ventas, solamente sugiriendo, implementando esto de sugerir nuevos productos a los compradores. Y el clásico ejemplo de cross-selling es McDonald's. Vieron que cuando vos vas y compras un combo siempre te ofrecen algo, o un postre, o agrandarlo, o lo que sea. Entonces acá la idea también es que ustedes puedan ofrecer, es un tema estadístico, cuando ustedes más ofrecen, más pacientes le van a decir que sí. Por ejemplo, si un paciente agenda un turno para Xeomin, decirle, ¿no te gustaría preparar tu piel antes del tratamiento con una higiene facial? Si ustedes a todos los pacientes se los proponen, les aseguro que hay un porcentaje muy alto que va a decir que sí. Ticket promedio, ¿no? Es la facturación total dividido la cantidad de pacientes. ¿Cómo podemos mejorar el ticket promedio? Lo mejoramos justamente aumentando la tasa de cross-selling, o sea, ofreciendo tratamientos complementarios y entrenando al staff en ventas, como habíamos visto en el ejemplo de María y Juana, entrenándolos para que puedan vender tratamientos de mayor valor. Bien, como les decía antes, es mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho más económico trabajar sobre la base de pacientes que ustedes ya tienen que salir a buscar pacientes nuevos. Entonces yo siempre digo, antes de salir a hacer una campaña en Instagram, fíjate los presupuestos pendientes que tenés, los pacientes que hace mucho que no vienen al consultorio, los pacientes que hicieron un tratamiento y les podés ofrecer algún tratamiento complementario. Fíjate los planes de tratamiento que armaste y qué pacientes tienen tratamientos pendientes dentro de ese plan. Una cosa, o sea, estar en redes sociales o hacer pauta en redes sociales es pescar en el océano, mientras hacer un trabajo sobre tu base de pacientes es pescar en una pecera. Bien, gestión en base a metas y objetivos, entonces permite que cada persona sepa exactamente lo que tiene que hacer para contribuir al logro de los objetivos. Y esto que van a ver ahora para mí es lo más importante de la clase de hoy y quiero que lo analicen bien y lo entiendan bien porque esto es fundamental. Por ejemplo, si nosotros queremos facturar
3 millones de pesos, pero nuestra facturación actual es de 2 millones de pesos, sabemos que tenemos que generar pacientes nuevos por 1 millón de pesos, ¿no? Si nosotros sabemos que nuestro ticket promedio es de 50.000 pesos, yo sé que tengo que venderle a 20 pacientes para llegar a ese 1 millón de pesos. Si yo sé que mi tasa de conversión es del 50%, sé que para venderle a 20 pacientes tengo que tener 40 consultas. ¿Sí? 40, tengo que haber 40 pacientes para venderle a 20. Y si yo sé que mi tasa de conversión de leads, de contactos fríos que llegan por las redes, es del 10%, sé que tengo que generar al menos 400 contactos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la persona que gestiona los contactos que llegan de las redes sabe que tiene que recibir un promedio de 100 contactos por semana. Si ya está recibiendo 50 a la semana 1, ya te puede decir, che, no estoy recibiendo los contactos suficientes, no vamos a llegar. Vos podés ir con este dato concreto y pedirle a una agencia de marketing digital que te genere una campaña que a vos te genere 400 contactos. Si no estamos en, bueno, ¿y cuánto tengo que invertir? Muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cuánto tengo que invertir en redes? Todo depende de cuál es tu objetivo, qué es lo que vos querés lograr y cuáles son tus métricas. Si no, es imposible decir un monto al azar, ¿no? Entonces, si ustedes saben esto, pueden decirle a la agencia, mira, yo necesito que vos me generes 400 leads de calidad para que yo pueda convertir estos 40 en turnos agendados. Y después que de esos 40 que vienen al consultorio yo le puedo vender a 20 y con mi ticket promedio de 50.000 pesos llego al 1 millón de pesos que yo quiero facturar. ¿Se entiende lo importante de este ejercicio y de poder medir? Porque así, una inversión en pauta, por ejemplo, supongamos que la agencia me dice, mira, tener esos 400 contactos te cuesta 200.000 pesos, por decirte algo, ¿no? Si yo sé que voy a ganar 1 millón de pesos, digo, bueno, ok, me conviene, me sirve. Si yo no sé eso, digo, uy, no, 200.000 pesos es un montón. ¿Se entiende? Ya las inversiones no se sienten como un salto al vacío, sino que yo sé exactamente lo que va a pasar. Obviamente, acá estoy haciendo el ejemplo simplificado, ¿no? Porque uno también tiene que tener en cuenta de ese 1 millón de pesos cuál es la rentabilidad, cuál es el porcentaje de rentabilidad y eso es lo que tengo que comparar con el costo de la pauta. También hay otras cosas más complejas, ¿no? Porque el costo de la pauta me da lo que gano por el paciente con un tratamiento, pero después la idea es que ese paciente yo lo retenga y le puedo ofrecer un montón, tengo que sacar lo que se llama el lifetime value del paciente, cuánto me genera ese paciente a lo largo de toda la vida de ese paciente, no de la vida del paciente, sino de la vida del paciente en mi consultorio. Entonces, bueno, es más complejo, pero ya acá lo quise simplificar para que ustedes puedan ver esto. Cuando yo mido, sé exactamente lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo. ¿Sí? Entonces, lo mismo, la persona que agenda los turnos sabe que por lo menos tiene que agendar 40. Y si la semana 1 agendó 2, nos va a decir, y no vamos a llegar a los 40. Y la persona que entrega los presupuestos sabe que tiene que por lo menos cerrar 20 presupuestos. Entonces ya puede calcular que son 5 por semana. Entonces los va contando. Entonces, cualquier cosa que suceda en el camino, la persona responsable va a levantar la mano y decir, che, está pasando esto, no vamos a llegar. Si no, nos damos cuenta recién a fin de mes que no cumplimos el objetivo. Y la inversión nos parece, uy, un montón porque no sabemos cuánto nos va a generar. Estamos a ciegas. Así que esta placa es, les diría que lo más importante de esta reunión de hoy.